Shabbat Shalom a todos hermanos, le damos gracias al Eterno por esta oportunidad de una vez más hablar con ustedes y traer una palabra de esperanza, una palabra de ánimo y también una palabra de instrucción. El tema de hoy o la parashá de hoy es Emor, que quiere decir diles. Y esta porción está basada en Levítico 21, 1 al 24, 23. También en lo que es la Haftará, los profetas, está basada en Ezequiel 44, 15 al 31 y en Matitiahu o Mateo 26, 59 al 66. Son las tres porciones de las Escrituras que vamos a cubrir esta parashá de Emor o lo que llamamos porción de las Escrituras. También les recuerdo, hermanos, que hoy a la puesta del sol celebramos o conmemoramos, observamos el día 31 hacia Shavuot. Así que no olviden de esta tarde a la puesta del sol, es juntarse como familia y decretar este día en observación hacia la fiesta de celebración de Shavuot, que pues es una fiesta muy clave, hermano, porque es cuando el pueblo recibió la Torá y cuando el pueblo también recibió el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces son tiempos importantes y de hecho, hermanos, yo quiero hablar un poco de los tiempos de Dios, porque Dios es un Dios de tiempos y es un Dios de precisión de tiempos. Y nosotros necesitamos entender que la obediencia a estos tiempos son de mucha importancia obedecerlos. Y de eso quiero hablar hoy. Voy a leer un poco el primer verso del capítulo 21 de Levítico, que tiene que ver con lo que Dios le dijo a Aarón, lo que Dios le dijo a Moisés que le dijera a los hijos de Aarón. Y por eso esta palabra Emor quiere decir diles, que también está en Levítico 23, que es el capítulo de la descripción o las instrucciones sobre la observación de las citas con Dios, fiestas, como le llamamos. Padre, te damos gracias en este día por la oportunidad que tú nos das de estar juntos, de oír tu palabra, de yo poder hablar algo de tu palabra, Señor, lo que he entendido de ella. Y Padre, me encomiendo en tus manos como siempre lo hago y te pido que tu pueblo pueda entender esta palabra y recibirla y ponerla en práctica. Señor, porque cada vez que hacemos lo que tú dices, fluimos en tu bendición, fluimos en tu protección, fluimos en tu dirección. Y eso es lo que queremos en nuestra vida, Señor. No queremos, Señor, estar como un ciego, no sabiendo a dónde vamos, nada más yéndonos por rumores y por lo que dicen aquí y allá. Y Señor, queremos estar seguros de que tenemos un buen fundamento y una buena dirección hacia dónde vamos contigo, Señor. Y tú nos dejaste instrucciones para eso, Señor, y por eso queremos siempre enfatizar la importancia de seguir esas instrucciones que tú nos dejaste a través de tu siervo Moisés y otros profetas, tu hijo Yeshua. Señor, sabemos que él vivió esta instrucción al pie de la letra. Te damos gracias, Padre, por la bendición de tu palabra. En el nombre de Yeshua te bendecimos y te damos gracias. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a seguir leyendo. Vamos a empezar a leer Levítico 21, que dice así: estas son las instrucciones que Dios le dijo a Moisés que le diera a los hijos de Aarón que participaban en el oficio del templo, a los sacerdotes y sacerdotes, ¿verdad? Que son los hijos de Aarón. Yahweh dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles, ahí está la palabra Emor, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre, o por su padre, o por su hijo, o por tu hermano, o por su hermana virgen a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. O sea, está dando todas las instrucciones sobre no contaminarse por ciertas acciones o cercanías, también por cómo se vestían, cómo se peinaban, etcétera. Pues dice: no harán tonsura en su cabeza, ni rayarán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Entonces, estas son cosas básicas
que Dios dio para los sacerdotes hijos de Aarón. Vámonos ahora a Levítico 23. Y quisiera que ustedes vieran la palabra emor aquí también en esta porción o en este capítulo, que dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, ahí está la palabra emor, y diles las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis, santas convocaciones serán estas. Entonces, empieza a hablar de todas las diferentes fiestas o citas que Dios le dio a su pueblo. Empezando con el Shabbat. Empezando con el Shabbat, ¿verdad? Que también es algo muy clave que hagamos y cumplamos en esto. Convocaciones, hermanos, en el hebreo quiere decir un tiempo de separarse como pueblo de Dios. Es un tiempo donde te separas para estar con Dios. Entonces, de eso se trata, hermano. Usted ahorita y yo no nos podemos congregar por lo que hay en las leyes, las reglas que han impuesto para la situación del virus, pero usted puede tener santa convocación en su casa, con su familia. Eso es una manera que usted también está obedeciendo a Dios y separándose delante de Dios en este día, que es el día que Él ordenó. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Yahweh en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Yahweh. Esto es muy importante, hermano, para aquellos que son nuevos, que quizás alguien le diga, no, es que esas son fiestas de los judíos. No, pero aquí dice que son las fiestas solemnes de Yahweh Dios, o sea, de Dios. Las convocaciones santas a las cuales convocaréis marquen esta partecita, en sus tiempos, ¿ok? Todos los días son buenos adorar a Dios, todos los días es bueno venir delante de Él, pero hay un día que se llama el día de reposo, que Dios quiere que totalmente dejes de trabajar, dejes de hacer lo que haces todos esos otros días y te consagres a Dios separándote de todas esas actividades y teniendo un tiempo con Dios junto con tu familia. Así que aquí lo vemos y nos da cosas específicas, ¿verdad? De mes, tiempos, años, días, etcétera. Que voy a estar hablando de esto, creo que es muy clave, hermano, hablar de esto. En el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Yahweh. Y otra vez te dice, a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Yahweh. 7 días comeréis panes sin levadura, que acabamos de observar esta cita. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Yahweh 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Otra vez vemos aquí lo específico que es Dios con los tiempos y luego nos sigue dando todas las otras fiestas que lo vamos a estar viendo según vamos hablando de esto en este día, de lo que concierne a los tiempos de Dios. Y como dije ahorita, hermanos, la pregunta que hacer es cuando las cosas judías que dicen que son judías la gente son en sí mandamientos perpetuos de Yahweh. ¿Qué hacer cuando las cosas judías son en sí mandamientos perpetuos de Yahweh? Pero antes, hermano, yo quisiera que vayan al libro de Jeremías. Estuve meditando en Jeremías toda esta semana. Y pues cuando yo medito, cuando yo entro en la meditación de la palabra, también estoy buscando entenderla. No es nada más que la leo y que ya cerré el libro. No. Estoy buscando cómo entender esas escrituras en el contexto del tiempo que se profetizó y también en el contexto de las palabras que se dan en ese momento. Entonces vamos a estar yéndonos a Jeremías 17, de 9 al 10. Y quiero hablar sobre la importancia de obedecer lo que Dios nos pide. Eso es todo. Dios no nos está diciendo que hagamos cosas innecesarias o además de lo que Él ya dijo. Que eso es como se vuelve la cosa religiosa. Jeremías 17. Vamos a verlo ahí, hermanos. Léanlo conmigo del 9 al 10. Vamos ahí.
Y dice así la palabra de Dios. 17, 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Yahweh, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, yo empecé a estudiar esta palabra o esta expresión. Yo escudriño la mente, pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Y la pregunta que se me vino es por qué es que Dios ordenaba algunas veces la destrucción de pueblos y aún traía juicio sobre su propio pueblo. Muchas veces lo hizo, como ustedes saben, cuando adoraron al becerro, trajo un juicio por esa actitud y por esa falsa adoración. Muchas veces tuvo que traer juicio porque el pueblo estaba adorando a Baales, estaba adorando allá cuando Elías, el pueblo estaba venerando a dioses falsos donde iban, que los llevaban cautivos, se olvidaban del Dios verdadero y empezaban a tener una veneración y adoración a falsos dioses. Y Dios trajo un juicio por su actitud y su desobediencia a la instrucción de Dios que habían recibido. Porque cuando escudriñaba su corazón, Dios estaba viendo algo, la intención de su corazón de no obedecer. Esa es la intención. Vámonos a Génesis, hermanos, 6, Bereshit, capítulo 6, verso 5. En Bereshit 6, 5. Son tan amables, lean allí conmigo. En Bereshit 6, 5, que habla del designio de los pensamientos del hombre. ¿Ok? Entonces vamos a leerlo juntos. Dice allí, y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces eso nos da un poquito de idea de la capacidad de Dios de discernir lo que hay en el corazón del hombre y traer una palabra de alerta, de advertencia antes de pronunciar algún juicio, porque Dios es misericordioso. En Hebreos capítulo 4, verso 12, que voy a estar dando varias veces referencia a este capítulo, pero en este momento nada más quiero dar referencia al verso 12 de este capítulo 4 de Hebreos. Y dice así la palabra del Eterno. En el verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Trae vida y te ayuda a enseñarte lo que es la voluntad de Dios, el corazón de Dios. Es eficaz. Te ayuda en muchas maneras, en lo espiritual, lo físico, lo mental, lo emocional, etc. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, poderosísima, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y luego esta partecita, si la quieren subrayar, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, que Dios no solamente está viendo las acciones tuyas, Él está también juzgando las intenciones de tu corazón. Cuando Dios conoce la intención de tu corazón, casi siempre va a haber una acción a esa intención. Si tu intención es pecar, si tu intención es desobedecer, vas a desobedecer. Si tu intención no es vivir de acuerdo a esa instrucción, no vas a vivir de acuerdo a esa instrucción, porque tu intención, recuerden que Dios nos va a juzgar también por nuestra intención. ¿Cuál es tu intención en este día? ¿Agradar a Dios o no? Es como alguna gente dice, pues yo no guardo Shabbat porque trabajo. Yo entiendo, tienes que trabajar y pues tienes un trabajo que tienes que ir para sostener a tu familia. Es entendido. Pero tu oración que envuelve tu intención debe de ser, Señor, yo estoy trabajando en Shabbat porque no hay otra manera en que pueda sostener a mi familia ahorita, pero mi intención y mi deseo es poder tener este día libre de trabajo para yo consagrarlo a ti y que tú estés con esa oración delante de Dios continuamente
porque Dios está viendo que la intención de tu corazón es agradarlo. Exacto. Entonces, cuando tú tienes esa intención, Dios va a abrir las puertas y Dios va a abrir los medios para que ese día tú lo puedas tener apartado para Él. Pero si no es tu intención, ni oras por eso, dices, ni modo, me tocó esto y así será hasta que me retire a los 40 años, ¿no? No, o sea, no puede ser así. ¿Cuál es la intención de tu corazón? ¿Agradar a Dios o seguir nada más en lo mismo que llevas toda la vida? Tiene que haber un cambio en ti, tiene que haber una decisión de ti. Si yo quiero agradar a Dios, ¿sí? Ahora, cuando estudié un poquito sobre la expresión el corazón es engañoso, nos habla de la palabra hebrea Aqob Haleb. Aqob Haleb, el corazón es suplantador. Eso quiere decir que el corazón es suplantador, lleno de muchos caminos, ¿verdad? Por eso él dice que tu camino sea de acuerdo a su palabra, porque el corazón tiene muchos caminos en sus pensamientos, ¿verdad? Y si tú te fijas, alguna vez yo tengo que hablarle a mi mente y decirle, cállate, no voy a pensar en eso, no voy a estar envuelto en ese pensamiento. Ahorita te callas mente y te sometes a la palabra de Dios, que es la que yo vivo, por la cual vivo. Llevando cautivo todo pensamiento. Exactamente, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Yeshua. Entonces, el corazón es suplantador, lleno de muchos caminos, insidioso. Es otra palabra que se incluye en un corazón engañoso. Busca las circunstancias favorables para gratificar. Esta es una definición del corazón engañoso. Seguimos con esa definición. Busca las circunstancias favorables para gratificar la propensidad al orgullo, ambición, el deseo de lo malo, corrupción de toda clase. Entonces, para que tengan una idea de lo que está hablando Jeremías cuando habla del corazón engañoso, que es un corazón orgulloso, es un corazón que está propenso a gratificar la avaricia, o sea, tiene una propensidad a la avaricia, al orgullo, al deseo de lo malo, a la corrupción. Cuando hablamos de la palabra perverso en hebreo, es ve'anushhu. Ve'anushhu. Ve'anushhu quiere decir pésimo o sin vergüenza. Es decir, que lo que convierte un corazón de engañoso a perverso es que no tiene vergüenza en lo que hace. Es malo lo que hace, es mala la decisión que toma y no tiene vergüenza en lo malo que decide hacer. Absolutamente. Convertíos hijos de los hombres, por favor. Ándale. Convierte el corazón. Convierte el corazón de esta gente, Señor, porque nada más tiene una religión encima. Ahora, ¿quién lo conocerá? Dice Jeremías, el profeta. ¿Quién conocerá este corazón? O sea, ¿quién lo conocerá? Esta expresión quiere decir que se esconde de sí mismo. Su dueño no lo conoce. El corazón corrupto es el peor enemigo que la criatura caída puede experimentar porque está lleno de abominación. El dueño de este corazón no se da cuenta de su condición hasta que se desborda y causa tanto daño y, como siempre, su motivación es autointerés. A él no le importa a quién ofende, a él no le importa a quién le hace daño, a este corazón no le importa a quién afecta malamente, negativamente, no le importa nada de eso. Lo que le importa es que yo puedo obtener de todo lo que yo hago. Es autointerés, su motivación, y es un corazón, como le dije, corrupto, es un corazón lleno de abominación, es un corazón que anhela solamente, ¿cómo se dice? Darle gusto a su carne, darle gusto al pecado, darle gusto a la desobediencia. No, nunca tú lo ves que diga, tengo temor de desobedecer, tengo temor de no cumplir con su palabra. No, estas personas no tienen temor de nada de eso. Y vamos a ver que estas personas, eventualmente, si no se arrepienten y se humillan y piden perdón y se convierten a la palabra de Dios, eventualmente no pueden tener parte en el reino de Dios, ¿verdad? Yeshua mismo dijo en Mateo 15 que porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, calumnias, etc. Él habló del corazón, el corazón que es
necio, Engañoso. ¿verdad? Engañoso. Y Jeremías también dijo, he aquí cada uno de vosotros anda tras la terquedad de su malvado corazón sin escucharme. Exacto. No, si oyeres. Por eso Yahweh dice muchas veces, si oyeres, pueblo mío. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Exactamente, si oyeres, no endurezcáis. Si oyeres e hicieres lo que yo digo. ¿Ya? Ese era un énfasis que Dios tenía constantemente con el pueblo de Dios. Y con nosotros también, es igual, hermano. No es Israel y nosotros. Nosotros somos parte de Israel. Es solo una iglesia, hermano. Cuando la Biblia habla de dos casas, no está hablando de los gentiles y los israelitas, o los judíos. Está hablando de las 10 tribus que se separaron, se dispersaron, y las otras 2 tribus que se quedaron, Judá y Benjamín, que son la casa de Judá y la casa de Israel. Pero es un solo pueblo, hermano. Dios no está hablándole a otra iglesia. No es otra iglesia, es una iglesia nada más, la iglesia de Israel. Es todo lo que es. Lo demás es un invento de hombre, y yo sé con buena onda, tratando de que la gente se acerque a Dios. Yo sé que es en buena onda, pero que tenemos que entender eso, hermano, que cuando la Biblia habla de 2 casas, no está hablando de que hay 2 iglesias, una es israelita y una es gentil. Es una iglesia, es una congregación santa de Dios. Y ¿Okay? cada uno con sus propios errores. Cada uno con sus propios errores, ¿no? Entonces recuerden, hermanos, esto, que es una sola congregación que se llama Israel. Él no fundó otra iglesia, no fundó otra congregación. Pero vamos a seguir. En el ejemplo que les di, hermanos, sobre la palabra perversión, que es en hebreo veanush-u, quiere decir sinvergüenza o pésimo. Esta palabra es importante entenderla en el contexto de lo que estamos hablando del corazón engañoso, porque perversión es algo que anula nuestro deseo de santidad. Es decir, cuando tu corazón se llega a ese nivel de perversión, quiere decir que la verdad no tiene un lugar en ti de Dios, y eso anula nuestros deseos de santidad. Mi deseo tiene que ser siempre agradar a Dios, porque ¿qué tiene deleite en obedecer? ¿Quién tiene o qué tiene deleite en obedecer a Dios? En obedecer a Dios, la palabra deleite es tener placer. En la concordancia Strong's 2656 nos dice esto, que es la palabra jefetz. Jefetz, deleitarte o deleite, es tener placer en obedecer. Placer en obedecer. Le voy a dar algunas citas sobre esto que tiene esta palabra jefetz. Mi deseo tiene que ser agradar a Dios. O sea que tienes deleite en obedecer a Dios. Tienes deleite o te deleitas en obedecer a Dios. Si usted lee el Salmo 119, ¿cuántas veces David está diciendo, mi delicia es tu ley? Mi delicia es meditar en tu Torah. Mi delicia es meditar en tus mandamientos. O sea, David tenía deleite, placer en escudriñar los mandamientos, o sea, de obedecerlos, de leerlos y obedecerlos. Ese era el placer que él tenía. Le voy a leer algunos de ellos. Esta cita es Salmo 1.2. Vayan conmigo al Salmo 1.2. Pero si usted lee el Salmo 119, está lleno de esto, hermano. Está lleno de esta palabra jefetz, que quiere decir deleitarte en obedecer a Dios o tener placer. En el libro del Concordancia Strong's 2656. Recorrimos todo el Salmo 19 en las lecturas. 119, perdón. Sí, lo recorrimos ahora que estuvimos, que hemos estado en el conteo del Homer. Muy bien. Ahora, fíjese lo que dice Salmo 101, 2. Sino que en la ley de Yahweh... Salmo 1, no 101. Sí, Salmo 1, perdón. Salmo 1, verso 2. Sino que en la ley de Yahweh está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esta palabra ley en el hebreo es Torah, que quiere decir instrucción, que ahorita le voy a dar una explicación más amplia sobre lo que es la raíz de la palabra Torah. También en Isaías, hermanos, para verlo así en diferentes partes de las escrituras, vamos a ver Isaías 58.3. Isaías 58.3. Hermano, tú tienes que tener placer en obedecer sus mandamientos. Placer en obedecer. Si no es un placer, si para ti es más placer esconder los huevos en Easter,
Si para ti es un placer comprarte los conejos esos y tenerlos allí de decoración en el jardín y en la casa y los niños corriendo porque escondiste huevo para que los agarren y ahí va un premio, va a haber ahí. Si tienes más placer en eso, entonces tú tienes una mente que está contaminada con una falsa creencia que no tiene que ver nada con la Pascua, la Pascua de Dios, la Pascua hebrea, la Pascua que Dios ordenó. O sea, si eso tiene más placer en eso, hay un problema en tu mente, hay un problema en tu corazón de agradar a Dios, porque estás dispuesto a participar de algo pagano que participar de algo santo que Dios ordenó. Entonces, fíjense conmigo en el libro de Isaías 58:3. Fíjense lo que dice. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos con nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Vamos a seguir. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente no ayunáis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Ahora, vámonos a más adelantito, creo que era el 13 el que quería decir. 58:13 y puse el 3, pero es el 13, perdonen. Ok, ahí va. Si retrajeres el día de reposo, tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares, subraya esta palabra, delicia, es decir, que tomo placer en observar este día, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Yahweh, y lo venerares, no andando en tus propios caminos. Otra vez viene esa expresión, recuerda lo que le dije de la definición del corazón engañoso, que tiene que sus propios caminos, tiene un sinnúmero de sus propios caminos según lo que ellos creen que deben de vivir, no de acuerdo a la instrucción de Dios. Ese es el corazón engañoso. Ahora, Isaías 58:13 otra vez nos menciona esta parte donde dice, no hablando tus propias palabras, ni buscando tu propia voluntad, ni tampoco andando en tus propios caminos. No es lo que tú te inventes, no es lo que tú digas, yo lo que creo es esto. No. Lo que tenemos que creer es lo que Dios dijo que tenemos que obedecer, porque es la dirección de Dios para nuestra vida, porque Dios quiere lo mejor para nosotros siempre. Y por eso nos da estas instrucciones. Pero el punto que quería decir aquí era que vean ese punto de llamarlo delicia este día santo y glorioso de Yahweh. Quiere decir que tú tienes una delicia en guardar el Shabbat. Amén. En el primera de Samuel 15:22 quisiera que también fueran allí conmigo y vieran este punto sobre la importancia de tener placer en obedecer. Esa es la expresión, placer en obedecer. Si hay placer en obedecer, entonces Dios tiene placer en contestar tus oraciones. Dios tiene placer en intervenir a tu favor. Dios tiene placer en hacer que las cosas caminen de bendición a bendición sobre tu vida. ¿Ok? Y Dios es muy misericordioso, hermano. Muy grande misericordia. Y algunas veces opera de esa manera con nosotros, pero con el deseo de que podamos enfocarnos otra vez hacia Él y decir, Señor, ayúdame cada día. He sido bendecido, pero quiero que mi vida cada día se alinee a tu voluntad. Primera de Samuel 15:22, vamos a leerlo juntos. Primera de Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, se complace Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Yahweh, hablándole a Saúl. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, otra vez, tener el placer de obedecer. La palabra ley, como muchos la han oído ya muchas veces, pero la palabra ley en hebreo es Torah y viene del verbo yara. Yara está definida este verbo en la concordancia Strong's 3384 para aquellos que son estudiosos, que quieren ver la raíz de esta palabra y que son estudiosos, ¿verdad? Porque hay gente que me están escuchando que son estudiosos. ¿Qué quiere decir esta palabra? Tiene varias definiciones. Una de ellas es aventar, como aventar agua o lluvia.
o el tirar una flecha, o apuntar el dedo hacia una dirección. Entonces, Torah es como uno debe caminar en la vida, como un maestro que te está apuntando la dirección que debe de tomar. Entonces, lo que hace la instrucción de Dios a través de los mandamientos y su palabra, ¿verdad? Es apuntándonos cómo caminar. Dice, vente por aquí, hijo. Es como cuando usted tiene a su hijo. Lámpara es a mis pies tu palabra. Ándale, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. Y es como si tú tuvieras un hijo pequeño, ¿verdad? Que todavía no sabe mucho de la vida. Y tú dices, por ahí no, hijo, por aquí, porque por ahí hay peligro. Vente por acá. Lo vas guiando, vas dándole dirección, ¿verdad? Y eso es lo que hace la ley de Dios. La Torah de Dios da dirección. Es más, recuerden lo que dice de los 10 mandamientos, que Dios lo escribió con su dedo. Con su dedo escribió los 10 mandamientos en las tablas y se lo dio a Moisés. Imagínate, hermano, que Dios dio dirección con su dedo, como dice esta palabra que es Yara en el hebreo, que es Torah, ¿verdad? Pero Yara en hebreo, que quiere decir apuntar el dedo hacia una dirección. Entonces, Torah es como uno debe caminar en esta vida, hermano. Que se deje usted dirigir por el dedo de Dios, por la palabra de Dios, que nos enseña cómo vivir como manual de vida en esta vida, ¿verdad? O sea, es el manual. Entonces, esta es la definición de la palabra ley o Torah en hebreo, que viene de la raíz yara. Para aquellos que están queriendo escudriñar un poco más adentro la palabra, de ahí viene. En el Salmo 19 también dice que alumbra los ojos. Y alumbra los ojos, que da luz, da revelación, da entendimiento. Ok, hermano, no olviden eso. Ahora, si vamos a tener la dirección de Dios en nuestra vida, entonces vamos a tener que someternos a su instrucción. Es como cuando un soldado va al ejército, él no sabe nada, no sabe nada de cómo ser un soldado, hasta que entra en la instrucción que le están dando para ser un buen soldado, para poder debidamente defender a su nación. Hermanos, yo no sé por qué la gente piensa que el reino de Dios es diferente, que una vez que tú aceptas a Yeshua como tu Señor y Salvador, tú haces lo que te da la gana, como tú piensas que debe de hacer la cosa, sin seguir las instrucciones de Dios, sin convertirte a un verdadero, en este caso, contexto soldado, un soldado, un recluta que viene queriendo ser soldado, no sabe nada de ser soldado. Pero el ejército de esa nación lo entrena para que sea un soldado que pueda defender no solamente la nación, su propia familia. Entonces, si usted ve las personas que entrenan a los reclutas en Israel, esas gentes tienen sus armas en las casas. Las mujeres saben armar y desarmar un rifle, una pistola. O sea, todas están totalmente preparadas para cualquier ataque del enemigo. ¿Tú me entiendes, hermano? ¿Y por qué es que nosotros no podemos muchas veces ganarle al enemigo, hermano? Porque nosotros no nos dejamos seguir, no nos dejamos enseñar la instrucción de la palabra que nos prepara para esas circunstancias difíciles en la vida. Sin esa instrucción, hermano, nosotros estamos como un soldado con el arma, pero no sabe cómo usarla. Porque no sabe cómo usar la palabra, no sabemos cómo vivir la palabra, no sabemos cómo seguir la dirección del dedo de Dios, como Dios está dirigiéndonos, apuntándonos con su palabra para decir, por aquí, hijo, por aquí, hazlo así. Pero tenemos mucha gente que dice, no, pues yo no lo quiero hacer así porque yo tengo otra perspectiva. No hay otra perspectiva más que el someternos a su instrucción. Esa es la perspectiva adecuada y santa. Guardarlos y ponerlos por obra. Guardarlos y ponerlos por obra. Así dice en Deuteronomio 4, ¿no? Guardarlos y ponerlos por obra. Porque, ¿qué fue lo que le decía al pueblo de Israel? Porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia, en guardarlos y ponerlos por obra, porque los otros pueblos dirán de vosotros, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Así es. Que eso sea el testimonio que damos, ¿no? O sea, son bien sabios. ¡Wow! Ya. ¿Cuántas naciones le piden a Israel bastante conocimiento para las cosas que ya Israel está muy avanzada ya y muy entendida? Que hay muchas naciones que todavía no tienen ese nivel. Y qué bueno que se humillan y dicen, ¿sabes qué? Ayúdanos, Israel.
Sí, yo creo que hay muchos hombres y mujeres inteligentes, pues ahorita entre las dos divisiones del gran pueblo de Israel, ¿verdad? Que está la casa de Judá y la casa de Efraín, en un sentido que en este tiempo todavía estamos dispersos, pero yo veo mucha gente muy capaz en el mundo cristiano y en el mundo judío que han bendecido a las naciones que están paganas, que se ve la pobreza de esas naciones, que todavía algunos no tienen infraestructuras de cómo tener agua potable en los pueblos, que no pueden tener tantas cosas que son de bendición, luz, etcétera. Entonces, en sí Dios ha derramado inteligencia y sabiduría en su pueblo, y entre más te sometes y obedeces y guardas y los pones por obra, el Señor dice que eso dirán de nosotros como nación de Él, como pueblo santo. Es un pueblo sabio e inteligente. Amén. Así es. Estoy de acuerdo. Vamos a ver algunas escrituras, hermanos, para ayudarnos a entender por qué necesito su instrucción en mi vida. Si tú crees que ya tú sabes todo de la Biblia, que ya no hay más que aprender, que tú ya te sabes todo lo que te enseñaron en tu colegio teológico y en tu instrucción allá en la teología que te dieron, y tú dices, ya yo sé todo, a mí no me tiene que enseñar nadie porque ya lo que yo aprendí allá en el colegio bíblico es suficiente, tengo mi bachillerato, mi licenciatura, y yo, ¿por qué tengo que ir a Edwin? ¿Verdad? Yo, ¿por qué tengo que ir a ese canoso, no? Lo que pasa es que las canas representan algo, ¿verdad? Ándele. Las canas representan algo, hermano. Yo también tengo 4 años de licenciatura bíblica. Pero hermanos, yo he aprendido más después que salí de ahí. Y sí aprendí cosas buenas ahí, no digo que no. Pero cuando yo salí, hermano, tuve más revelación porque empecé a buscar la verdad. Vamos a ver si es verdad lo que me enseñaron aquí de esto y las otras doctrinas que tenían. Y entonces vamos descubriendo, hermano, la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad? Mire, yo necesito su instrucción para vivir mi vida cada día más cerca de Dios, porque la meta es vivir más cerca de Dios, hermano, no nada más ser un religioso con teología de X denominación. Mire, el Salmo 119, 86 dice, todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame. Todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen. ¿Cómo ella sabe que es sin causa? Porque él sabe que está, ¿qué? Guardando los mandamientos de Dios, que son verdad, y esa verdad es la que lo santifica en Dios para poder tener la atracción de su presencia, de su sabiduría, de su inteligencia sobre él, para él saber cómo lidiar en ese momento con cualquier situación que lo persiga. Fíjese bien, en Juan 17, 17, también dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra entonces nos santifica. Cuando yo me someto a la instrucción de Dios, a la verdad de Dios, yo estoy participando de un nivel de santidad. Yo estoy cada vez más en ese proceso hacia la santidad. Estamos viendo entonces el sinónimo de esta palabra. Hay 3 cosas que vamos a ver hoy en esto de la Torah de Dios que son sinónimos, que es la palabra, testimonio y verdad. La verdad, hermano, equivale a los mandamientos. Los mandamientos equivalen a su palabra y su palabra equivale a su testimonio. Mateo 5:17. Y les recomiendo que si pueden conseguir el libro Jesús el Mesías, en inglés Jesus the Messiah, por Alfred Edersheim, que ha escrito muchos libros, y él se dedica a dar a conocer la cultura, estudiar la palabra de acuerdo a la cultura de ese tiempo, incluyendo la israelita, y ha escrito muchos libros. Él es muy conocido por ese libro y otros más que tienen que ver con entender mejor las escrituras para poder dar un adecuado entendimiento. Se lo recomiendo al autor Alfred Edersheim, y en este libro le escribe Jesus the Messiah. Si usted entiende inglés o lee inglés, pues le recomiendo que lo consiga, le va a ser de bendición a su vida. También le recomiendo que consigan el libro de el comentario del, déjame ver aquí, el libro es el comentario del contexto cultural de la Biblia. El comentario del contexto cultural de la Biblia, el trasfondo cultural de cada pasaje del Antiguo Testamento con John H. Walton. John H. Walton.
que también es otro escritor prolífero, sobre todo esto de la cultura y sobre todo esto de entendimiento de cómo entender las escrituras de ese tiempo, ¿verdad? O bueno, no las escrituras de ese tiempo, sino la cultura de ese tiempo. Y si ustedes van conmigo, ahí habla sobre la Torá y luego también habla sobre la perspectiva ortodoxa judía, que era sumamente importante que las escrituras, dicen ellos, no fueran alteradas en ninguna manera, que no le añadieras ni le quitara a lo que estaba escrito. No le añades, y eso está en las escrituras en Deuteronomio, que no le añades o le quites a las escrituras. Hermano, no podemos estar sacando y añadiendo y poniendo para acomodarse a una doctrina de hombre, que es lo que han hecho muchas religiones. Ahora, fíjese que ustedes, yo sé que han estudiado este libro de Mateo, o lo han leído por lo menos, en Mateo 5:17. Voy a leérselo según Yeshua lo decretó. En Mateo 5:17 al 19 dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley, o sea, la instrucción de Dios, la Torá, o los profetas. No he venido para abrogarlo, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde, o sea, la letra más pequeña del alefato hebreo, pasará de la ley o de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, hermanos, tenemos que tener un entendimiento de que alguna vez la gente dice, no, es que ya Yeshua lo cumplió, ¿para qué lo voy a cumplir yo? Te está diciendo ahí, no sé si lo leíste todo, te está diciendo claramente que Él no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplirla y darnos como ejemplo a nosotros, ¿verdad? Dice, muy pequeño será llamado el que no la enseñe. O sea, te está diciendo que enseñe lo que Él enseñó. Enseñe lo que Él enseñó. Muy bien. Entonces, la muerte de Yeshua no tiene que ver nada con abolir la ley o lo que llamamos la Torah. Salmo 111:10 y Salmo 112:1. La palabra clave ahí es mandamientos. Mandamientos. Si usted lee esos salmos, otra vez, hay una importancia a guardar los mandamientos de Dios. Vamos a verlo ahí, hermanos, rapidito, se nos va el tiempo. Salmo 111:10. 111:10 dice así, en el nombre de Yeshua, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, y su loor permanece para siempre. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Salmo 119:93. ¿Qué salmo? 119:93, si tienen ahí sus Biblias o están en sus compus o sus iPad, teléfono, ve ahí conmigo el verso 93 del Salmo 119, dice así: los impíos me han aguardado nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. Hermano, si tú eres de esa gente que se ha olvidado de los mandamientos, o de esos predicadores que están diciendo, ya los mandamientos no hay que obedecerlos, porque Yeshua ya lo cumplió. Entonces no sé qué Biblia estás leyendo, ¿verdad? Porque Él nunca dijo que dejara de obedecerlos y cumplirlos. Y te está diciendo el beneficio de obedecer esos mandamientos. Amén. Entonces, cuando alguien tú oye que predica eso, salte de ahí lo más rápido que fuera. Cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Cuéntale a quien confianza le tengas. Salte de ahí, porque ese chavo está perdido. Perdido creyendo que ya no hay que guardar los mandamientos porque ya estamos en la gracia. Hermano, la gracia, ¿tú para qué es la gracia? Para ayudarte a entender cómo vivir de acuerdo a su palabra. Para eso es la gracia. ¿Fallaste? Ok, hijo. Ahora mira, esta es la palabra que tienes que vivir por ella. Alíñate a esa palabra para que mi gracia siga contigo. Otra palabra, no es la gracia para decir, tú sabes que yo pequé, ni modo, como hay alguna doctrina que dice, una vez salvo, siempre salvo, así que no importa cuánto peque, al cabo soy salvo, no importa qué haga. Esa doctrina es diabólica y es del hombre, porque tú tienes que entender que la gracia
no es para que tú pisotees el sacrificio de Yeshua en el madero. Es para que tú te alinees a la palabra. Te está dando una oportunidad para que te alinees a su palabra, a su verdad, a su camino, para que tu corazón no siga siendo engañado con sus propios caminos, ¿verdad? Como hablamos ya. Yeshua dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley. Exactamente. O a los profetas. O a los profetas. No puedo operar con buen entendimiento si no practico sus mandamientos, es lo que nos está diciendo esta palabra. Por cuanto estamos pasando por alto nuestra responsabilidad de guardar sus mandamientos, no podemos ser separados para Dios. Cuando nos sacó de Egipto, o lo sacó de Egipto, hablando nosotros del pecado, ¿verdad? Que representa Egipto. Pero cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, los llevó a conocer sus mandamientos. No les dijo, ok, olvídense, ahorita hagan lo que quieran, regocíjense, dancen, forniquen, adulteren, al cabo yo los quiero tanto. A mí no me importa, ustedes yo los saqué de Egipto y yo quiero que disfruten la vida y la carne y todo. No. Dios dijo, hey, les voy a dar los mandamientos para que puedan alinear sus vidas a mi agrado y para que sea de bendición a ustedes, para que sea un guía moral, un guía espiritual, para guiar a sus familias en el camino correcto, en el camino santo, en el camino apartado para Dios, consagrado para Dios. Por eso les dio los mandamientos cuando los sacó de Egipto. Entonces, cuando decimos que ya no hay que obedecer las fiestas, no hay que guardar el cuarto mandamiento, por ejemplo, que es Shabbat este día, estamos citando y sacando, añadiendo y quitando escrituras con nuestra teología que viene a ser abominación delante de Dios. Recuerden, hermanos, que Dios no está de acuerdo con personas que promueven desobedecer a Dios y desobedecer sus palabras. Salmo 119, 115 también es importante porque se relaciona lo que el Mesías dijo en Mateo 7, 21 y 23, que ustedes yo sé que ya están familiarizados con este verso, pero se lo voy a leer así rapidito porque tengo muchas citas que darle hoy. Mateo 7, 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es decir, hay una porción una escritura, una versión que dice, violadores de la ley, violadores de la Torah. Apartados de mí los que practican la iniquidad. O practican la iniquidad, exactamente, así es. Entonces, lean eso con el Salmo 119, 115, para que tengan una idea. Recuerden que Yeshua, hermano, no había Nuevo Testamento en el tiempo de Yeshua, lo que había era el Antiguo Testamento, y Yeshua y los discípulos enseñaban del primer pacto, o mejor dicho, el pacto original. Entonces, porque alguna gente, la gente dice, no, pues yo cuando me convertí me dijeron que empezara con Mateo o con Juan. No, yo te recomiendo que empieces en Génesis para que puedas entender Mateo, Juan, y Lucas y Marcos y apóstol Pablo. Por eso es que a Pablo no le entienden, hermano, porque no tienen un trasfondo de la primera parte del libro. Y no tener ese trasfondo te lleva a muchas cosas erradas. Ahora vamos a seguir. De acuerdo a estos versos que mencioné ahorita, hermano, hay mucha gente enfocado en lo sobrenatural, la profecía y echar fuera demonios, ver milagros. Que eso es lo que está diciendo aquí esta gente, ¿verdad, Leti? Uh-huh. Que echaban fuera demonios, que sanaban los enfermos, que profetizaban. Y precisamente, hermano, hoy en día tenemos eso. Si tú vas a algunas iglesias, lo más que se enfocan es, quiero una palabra profética. Quiero ver milagros. Quiero echar fuera demonios. Hermano, y muchas iglesias tienen muchos demonios. ¿Tú sabes por qué? Desobedecen los mandamientos. Al tú desobedecer los mandamientos, te abres a muchos espíritus malos, ¿verdad? Y claro que donde hay desobediencia a la Torah, hay bastante gente con malos espíritus operando en ellos. Entonces te pasas horas y horas en la congregación echando fuera demonios, ¿verdad? Pero mira, la manera más fácil que puedes tú lidiar con esos demonios, con Yeshua era la palabra caminante, ¿verdad? La verdad caminando, la justicia de Dios caminando, la verdad de Dios en carne. Uh-huh.
Y cuando ahí estaba el Gadareno. ¿Dónde estaba el Gadareno? ¿Estaba en la iglesia? ¿En la sinagoga? No. No. El Gadareno no estaba en la sinagoga. Campo, en el campo. Estaba ya en un campo, lo tenían todo amarrado en cadenas. Y Yeshua, ¿qué? Lo liberó de sus demonios así. Vamos, para afuera, van. Lárguense de ahí. Ahora mismo, ¿verdad? Y los echó. Y el hombre quedó libre. ¿A dónde estaba? En un campo. Amarrado, encadenado. Que dice que hasta rompía las cadenas y se soltaba, ¿no? Entonces, ¿no quiere decir eso que qué? Los demonios no deben estar dentro de la iglesia, deben estar fuera, porque son la gente que están desobedeciendo, ¿verdad? Que apelan, que atraen a esos espíritus. Ahora, ¿cómo le mostramos a Dios que lo amamos? ¿Ok, Leti, estás lista? Sí, a ver. Para los versos que queremos leer. Mire, fíjese bien, Juan 14, 15. Mientras Leti busca eso, yo lo voy a llevar a primera de Juan. Juan 14, 15, hermano, es el primero que vamos a darle de esta serie. Léelo, Leti. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Primera de Juan 2, 3 y 4. ¿Lo leo? Sí. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan 3, 22. Okay. 3:22 dice, y cualquier cosa que pidiéramos... Perdón. Sí, primera de Juan, perdón. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Verso 24 de ese mismo capítulo, Leti. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Primera de Juan 5, 2 al 3. Okay. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, ¿cómo conocemos el amor de Dios? Guardando sus mandamientos. Yo quiero conocer el amor de Dios, entonces empieza a guardar los mandamientos para que conozcas el amor de Dios. En esto conocemos. Ahí está muy claro, ¿no? Sí. Si no guardas los mandamientos, nunca vas a entender el amor de Dios, ni lo vas a experimentar, porque tú no entiendes que es parte del amor de Dios manifestado en ti cuando guardas los mandamientos. Y aprendes a amar a tu prójimo también. Segunda de Juan, Leti, 1:6. Okay. Segunda de Juan Sí. 1:6 dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Eso es. Entonces el amor está muy conectado con andar según sus mandamientos. Otra vez, caminar en amor es caminar en los mandamientos. Seguimos con Apocalipsis 12, 17. Y ahí vamos a ver dos versículos del libro de Revelación, capítulo 12, 17. Y luego vamos a ir al capítulo 14, 12. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. Noten las dos cosas así clave. ¿Con quién va a buscar el dragón pleito? Con los que guardan los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yeshua. Es decir, que tienen la fe de Yeshua. Y tú sabes lo que la fe de Yeshua es, de ti. Es la fe, la fidelidad que mostró Yeshua a su Padre. Cuando tú oyes Juan 17, tú ves la fidelidad de Yeshua a la palabra de su Padre. Amén. Amén. Entonces, cuando tú guardas esa palabra como la guardó Yeshua y que guardas los mandamientos y tienes el testimonio de Yeshua, estás hablando de eso, ¿verdad? Ahora vámonos a Apocalipsis 14, 12. Apocalipsis 14, 12. Dice,
He aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. Ahí está. La fe de Yeshua no es otro mandamiento, no es otra set de mandamientos que tenía Yeshua a los que Dios le dio a sus siervos, acá en el primer pacto, ¿verdad? Como la gente tiene idea de que es otras leyes que le dio. No hay ninguna otra leyes, es la misma que predicó Yeshua. O sea que Yeshua manifestó su fidelidad al Padre obedeciendo los mandamientos. Josué 1, 7 al 8. Este es uno de los versos tan popular y tan decretado por tanta gente que no sé si se dan cuenta de lo que están diciendo. Pero es muy importante que Leti, lo veamos para que la gente entienda la importancia de estos versos que está diciéndole Yahweh a Dios, Yahweh a Josué, que lo entiende Josué y entonces Josué empieza a escribir de todo el trato que Dios tiene con Josué. Ok, el 7 y el 8. Sí. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, si quieres que todo te salga bien, ¿qué tienes que hacer? Que no se aparte de tu boca este libro de la Torah. Amén, amén. ¿De la ley? ¿De la ley? Sí, entonces cuando la gente dice es que yo no quiero nada con la ley, yo soy ya una nueva criatura, Jesús es mi Señor, Yeshua es mi Señor y Salvador, Redentor, Mesías, yo ya no tengo que ver nada con eso. I don't know. No sé dónde sacan esas interpretaciones. Vámonos a Deuteronomio 28:1. Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Está muy claro, ¿no? ¿Quieres bendición? Obedece los mandamientos. ¿Quieres bendición? ¿Verdad? Hay gente que porque no tienen esta palabra, Leti, Dios los bendice en su gran misericordia, pero luego viene un momento que pierden todo. Pierden todo. ¿Por qué? No se mantuvieron conociendo a Dios a través de su palabra. ¿Ves? Se dejaron ir porque la bendición vino. Pero la bendición es una cosa que debe ser continua, ¿verdad? No es solamente financieramente, sino también físicamente, espiritualmente, revelación de su palabra, que es algo tremendo para poder vivir en estos tiempos en que vivimos. Génesis 1:14. Vamos a entrar en una parte aquí, en la segunda parte de esta palabra que nos regresa a Levítico 23. Yahweh, Dios el Creador, establece un sistema natural para avisarnos y anunciarnos sus citas, fiestas y días separados para congregarnos. Vean lo que dice aquí en el libro de Bereshit 1:14, que puedan ser de señales para las estaciones de días y años. Léalo, Leti. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Aquí, hermano, la palabra estaciones puede venir a su mente primavera, verano, invierno, Otoño, invierno. Y otoño, ¿verdad? Pero lo quiero decir que aquí la palabra estaciones, su definición en hebreo es moed. Y moed quiere decir tiempo oportuno, tiempo separado, festival y cita divina. Es lo que está diciendo aquí. Léelo otra vez con ese entendimiento. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Entonces, estaciones, es decir, para tiempo oportuno, tiempo separado, festival, cita divina para días y años. Cuando tienes ese entendimiento de lo que esa palabra quiere decir,
entonces podemos decir cómo se relaciona, ya voy para la conclusión, pero la pregunta que nos diríamos es cómo se relaciona las siete citas divinas con Dios y las señales de los últimos tiempos. Y este es casi un tema separado, ¿verdad? Pero le voy a dejar unos versos con esta palabra y le voy a recomendar que escudriñen dos parábolas muy importantes, que es la parábola de las 5 vírgenes y la parábola de bodas, donde encuentran a este hombre que no está vestido para estar en la boda. Isaías 66, 22 y 23. Y aquí, hermanos, lo que yo quiero dar énfasis es el punto que quiero enfatizar es que Dios tiene un tiempo, o sea, una hora ya establecido para bendecir a los obedientes y traer juicio a los desobedientes. Fíjese bien, hermano, en este verso, léelo, Leti. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerá delante de mí, dice Yahweh, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh. Noten eso, hermano, lo que dicen estos versos. Algo específico, ¿verdad? De los tiempos, ¿verdad? Está diciéndote que de día en día y de mes en mes. Otra vez, ¿lo vemos? De mes en mes y de día de reposo en día de... porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Yahweh, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí. ¿Cuándo es que Dios quiere esta adoración? En esos días específicos. Yo sé que todos los días adoramos a Dios porque tenemos que hacerlo por voluntad, ¿verdad? Pero específicamente también dice, tengo un tiempo específico, yo quiero que se separen para tener ese tiempo exclusivo conmigo, ¿verdad? No interrumpido por nada. De mes en mes, de día a día a reposo. Luego vamos a ver también, Leti, el de Hebreos 4, 8 al 11. Y nada más le voy a dar 2 versos más y traemos conclusión a esta palabra, hermanos. Que espero en el Eterno que le haya sido de bendición, que le haya sido de fortaleza espiritual en estos tiempos, de ánimo, por los tiempos en que vivimos, hermanos. 4:11. De 4, 8 al 11. 8 al 11. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén. Entonces recuerden otra vez, ¿qué es lo que me estoy enfatizando aquí? Los tiempos de Dios, la hora de Dios. Cuando Dios quiere que ciertas cosas se guarden, cuando Él enfatiza que eso se haga, hay que hacerlo. Habíamos leído ya el libro de Revelación, pero además lo quiero relacionar con Lucas 12:5, cuando Yeshua habla de esto. Revelación, Leti, 2:14-7, y conectado esto con Lucas 12:5. 2:14. Lucas 12:5 y Revelación 14:7. Primero la Revelación. 2:14. No, 12. 12. 12:5 de Lucas, 14:7 de Revelación. Ok, déjame leer 14:7 de Apocalipsis. Sí. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La hora de su juicio ha llegado. Es importante entender esa palabrita, la hora. Está hablando de tiempos específicos y precisos con Dios, así como son los moeds, las citas divinas, el día de reposo, que habla Levítico 23. Y en Lucas 12:5, Yeshua hablando, dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Hay gente que teme más al hombre que a Dios. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí. Os digo, a este temed. Hermanos, si algo vamos a tener que tener es temor a guardar estos días festivos que nos está hablando en Levítico 23. Temor al Señor. Temor al Señor porque Él los ordenó, hermano. Y no podemos estar haciendo cosas
en total desobediencia a esos mandamientos específicos, con tiempos específicos. Y cuando usted lee el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, usted va a ver que Dios ahí también está dando días específicos y revelación de la importancia de esos días en el reloj de Dios. Dios me los bendiga, hermano. Lo voy a dejar ahí, tengo más que hablar, pero el tiempo ya está muy, ya me extendí un poco de más. Y solamente quiero dejarle decir, hermano, que estamos orando por ustedes, orando por sus familias, poniéndolos delante de Dios, y creemos que Dios está escuchando. Amén. Porque hemos tenido mucho reporte de la protección de Dios y el cuidado de Dios sobre ustedes. Los bendigo con la bendición sacerdotal. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti su shalom. Dios me los bendiga, hermano, que tengan una semana muy bendecida. Shavuot Tov.